Te digo algo desde el primer segundo, esa incomodidad que llevas días masticando no es imaginación, nace de un secreto escondido muy cerca, y cuando termine de caer la venda, vas a entender demasiadas cosas de golpe. No hablo de un susto pequeño ni de una duda pasajera, hablo de una verdad que cambia conversaciones enteras, silencios raros, promesas a medias, y esa sensación de haber dado más de lo que recibías. Lo más fuerte es que una parte de ti ya lo sabía, por eso te cuesta descansar del todo, por eso relees mensajes antiguos, y por eso una frase simple puede dejarte pensando durante horas. Veo un corazón noble intentando sostener la calma, mientras alrededor alguien hace teatro emocional, mide sus palabras, esconde datos importantes, y cree que todavía puede mantenerte en una versión incompleta de la realidad. Lo que duele aquí no es solo lo que pasó, sino el momento exacto en que vas a unir piezas viejas, y vas a notar que la película era distinta desde hace bastante tiempo. Has pasado por días en los que todo parecía normal en la superficie, pero por dentro algo rascaba, como cuando sonríes por cortesía y al llegar a casa, notas que la cabeza no suelta una escena concreta. Esa escena puede ser una mirada que cambió demasiado rápido, un plan cancelado sin sentido, o una respuesta tan fría que se quedó contigo más de la cuenta, porque tu intuición no se fija solo en lo evidente. Si quieres que la verdad se ponga de tu lado, escribe abajo, no nací para migajas, deja tu like y suscríbete, porque lo que estás sintiendo tiene una explicación más seria de lo que parece. Aquí aparece alguien con una habilidad tremenda para aplazar conversaciones, para cambiar de tema justo cuando ibas a tocar lo importante, y para dejarte con esa mezcla horrible de esperanza, rabia y ganas de no montar un drama. No veo maldad simple, veo cobardía mezclada con interés, alguien que ha protegido una versión cómoda de los hechos, mientras tú has intentado sostener el vínculo desde la sinceridad, incluso cuando ya te dolía más de lo que reconocías. Y esto tiene una consecuencia real, porque cuando uno calla lo esencial, el otro empieza a dudar de sí, de su lectura de las cosas, de su memoria, y hasta de lo que sintió con total claridad. También noto a una persona cercana que observa más de lo que dice, quizá una amistad que te ha escuchado repetir la misma preocupación, con distintas palabras, o un familiar que notó tu bajón aunque intentaras cambiar de tema, delante de la mesa. Esa persona no tiene toda la información, pero sí ha visto el desgaste, el cansancio de sostener algo que no termina de asentarse, y la forma en que tu luz se ha ido administrando con más prudencia. Hay un momento en el que una costumbre extraña de otra persona te hace ruido durante días, y quiero saber si eso también te ha pasado, porque cuando el cuerpo nota algo antes que la cabeza, pocas veces se equivoca. Lo delicado es que esa percepción tuya no nació hoy, lleva tiempo pidiendo sitio, solo que ahora empieza a sonar demasiado fuerte para seguir ignorándola. Y cuando esa alarma interna crece, ya no se trata de paranoia, se trata de respeto propio, de no seguir llamando paciencia a lo que en realidad era aguantar demasiado. Me enseñan un detalle pequeño, casi doméstico pero decisivo, una ausencia rara en un momento donde se esperaba presencia, una frase copiada y pegada, una distancia extraña justo cuando más claridad necesitabas, y eso te dejó temblando por dentro. Puede que incluso intentaras justificarlo, pensando que todo el mundo se agobia, que hay semanas torcidas, que tampoco hace falta sacar conclusiones tan pronto, pero ese esfuerzo por tranquilizarte te ha salido más caro de lo que parecía. Porque mientras intentabas ser comprensivo, alguien aprovechaba ese margen para seguir ocultando lo incómodo, y ahí empieza la grieta que luego parte el corazón, no en el estallido sino en la acumulación silenciosa. Lo que me importa decirte es que no estás exagerando, y necesito que esa idea te entre bien hondo, porque buena parte del daño vino de haber dudado de tus propias señales. Además, lo que hoy parece solo una sospecha, terminará conectando con algo que ocurrió hace un tiempo, algo que pensabas superado, y que ahora adquiere otro significado. No todo se reduce a una traición clásica, y aquí está el matiz que cambia la lectura, porque ese secreto puede tocar sentimientos, dinero, lealtades familiares, o una decisión tomada a tus espaldas que alteró tu lugar sin pedirte permiso. Cuando eso sale a la luz, no solo duele por el contenido, duele por la falta de dignidad en la manera, por descubrir que mientras tú cuidabas el vínculo, la otra parte cuidaba su conveniencia. Si alguna vez te ha pesado más lo que no te dicen que una pelea abierta, dímelo abajo, porque ese silencio espeso deja una marca rarísima, y quien lo ha vivido reconoce enseguida de qué hablo. Hay una escena futura muy clara, una conversación que no llega en el momento que esperabas,
pero termina produciéndose, cuando ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, y ahí tu voz sale más firme de lo que imaginas. Antes de ese instante, todavía verás gestos confusos, cierta dulzura intermitente, incluso intentos de normalidad que podrían marearte, porque quien esconde algo suele compensar por momentos para ganar tiempo. No te confundas con eso, no es reparación todavía, es administración de daños, y esa diferencia te va a salvar de caer otra vez en una espera que te vacía. Lo más impresionante es que aunque se asome un dolor fuerte, esta situación también viene a devolverte una parte de ti, que habías cedido para mantener la paz, para no incomodar, para no parecer intenso cuando en realidad solo pedías claridad. Vas a recordar quién eras antes de empezar a medir tus palabras, antes de pensar 10 veces si decir algo iba a molestar, y ese regreso no será inmediato, pero sí profundamente liberador. Hay personas que cuando notan algo raro, se quedan en silencio para observar un poco más, y me da mucha curiosidad saber si también haces eso, porque ahora mismo esa forma tuya de mirar vale oro. Llevas una temporada sintiendo que el suelo cambia bajo los pies, sin hacer ruido, como cuando repites una rutina diaria y de repente notas que una pieza ya no encaja, aunque a simple vista todo parezca colocado. Estás en ese punto extraño donde una parte de ti quiere pruebas claras, mientras otra ya está cansada de necesitar pruebas para admitir que algo se ha torcido de verdad. Veo noches ligeras de sueño, ratos mirando el móvil sin ganas de responder a nadie, y un esfuerzo enorme por seguir con lo de siempre, mientras por dentro revisas demasiadas escenas. La situación actual no es solo emocional, también afecta tu energía más básica, tus ganas de arreglarte, de cocinar con calma, de contestar con alegría, porque el cuerpo sabe, cuando estás sosteniendo una inquietud que no tiene nombre completo todavía. Puede haber una persona muy concreta, alguien que antes se mostraba disponible y ahora administra su cercanía, aparece con una ternura medida, desaparece con excusas flojas, y regresa como si el vacío no dejara rastro. Cuando alguien cambia el tono sin una razón clara, eso se queda dando vueltas todo el día, y me nace saber si a ti también te desmontan más los detalles que las palabras grandes. Aquí entra otro matiz importante, porque el secreto no se guarda en soledad. Hay por lo menos una tercera presencia que sabe algo, quizá no todo, pero sí lo suficiente como para haberse vuelto incómoda en ciertos momentos. Puede ser esa amistad que contesta raro, esa persona del entorno que mira de más y habla de menos, o alguien que ha preferido mantenerse neutral para no meterse en líos. Lo duro es que esa neutralidad también pesa, porque cuando el corazón sospecha que hay información circulando, y no llega hasta ti, el ambiente entero cambia de temperatura. Lo que parecía un simple distanciamiento empieza a mostrar otra cara, y no tiene que ver solo con falta de ganas, tiene que ver con una verdad sostenida demasiado tiempo, una decisión aplazada, un compromiso oculto, o una conversación pendiente que no se atrevieron a darte. Esto explica por qué a veces recibías gestos bonitos mezclados con frialdad, por qué en ciertos días parecía todo casi arreglado, y al siguiente se instalaba otra vez esa sensación de estar fuera de plano. A veces una mirada ajena en una reunión dice más que 20 mensajes, y me encantaría saber si alguna vez te has quedado con esa espinita, al volver a casa, porque eso ahora tiene mucho peso. Lo que estás viviendo no es lineal, y precisamente por eso desconcierta tanto, porque el problema no se presenta limpio, se va revelando entre gestos contradictorios que agotan muchísimo. Veo además una costumbre tuya que aquí ha sido clave, diste margen, esperaste el momento adecuado, intentaste no presionar, y esa generosidad fue preciosa, pero también permitió que la otra persona estirara una mentira más de la cuenta. No te culpes por haber querido hacer las cosas bien, eso habla de tu nobleza, no de ingenuidad, y conviene que lo recuerdes, cuando aparezca la tentación de pensar que deberías haber reaccionado antes. Hay una mini recompensa para ti en este punto, porque empiezas a entender que no estabas perdiendo la cabeza, estabas percibiendo una incoherencia real, y ese alivio va a ordenar mucho por dentro. Además, alguien que parecía secundario va a volverse importante, porque una frase suelta, dicha sin intención de drama, te va a confirmar más de lo que imaginas. Y cuando eso ocurra, lo que parecía una duda abstracta va a tocar tierra de una forma muy concreta, muy cotidiana, muy imposible de seguir maquillando. No descarto que el secreto tenga raíces en algo anterior a ti, una relación mal cerrada, una promesa hecha a la familia, un asunto económico enredado, o una responsabilidad que esa persona escondió por vergüenza,
y luego ya no supo cómo confesar. Ese dato cambia la interpretación, porque muestra que el silencio empezó antes de que entraras, del todo en la situación, aunque el golpe fuerte te alcance ahora, y eso mezcla compasión con enfado. Cuando descubres que parte del problema venía de antes, se abre un lío interno tremendo, y me interesa saber si eres de cortar de raíz, o de escuchar primero hasta el final. También te veo en una escena muy normal y muy reveladora, preparando algo sencillo, doblando ropa, haciendo una tarea mecánica, y de pronto cayendo en la cuenta de un detalle que antes no habías unido, una fecha, una ausencia, un comentario mínimo. Ese tipo de comprensión llega sin trompetas, pero deja el estómago revuelto, porque cambia la forma de leer semanas enteras, y de golpe entiendes por qué algo no te dejaba relajarte. No subestimes ese momento, ahí no te visita el miedo, ahí te visita la claridad, y aunque no sea cómoda, te devuelve poder. La intensidad crece porque todavía no sabes si vas a escuchar la verdad entera de su propia boca, o si tendrás que reconstruirla por fragmentos, y esa diferencia importa mucho. Hay una tensión que sigue subiendo, no por castigo, sino porque ya no sirve mantenerte en la penumbra emocional, y el entorno empieza a mover fichas, quizá con retrasos torpes, quizá con mensajes ambiguos, pero el silencio total ya no puede sostenerse mucho más. Lo que se acerca no es un simple dato, es una reordenación de tu confianza, de tus límites, y de la forma en que eliges a quién dejas entrar en tu vida de aquí en adelante. Por eso, aunque todavía falten piezas por caer, tu presente ya no es el mismo que hace unos días, porque dentro de ti empezó una separación clara, entre amar de verdad y soportar lo inaceptable. Piscis, ahora viene la parte que cambia el sentido de casi todo, porque ese secreto terrible no se sostuvo únicamente por miedo a hacerte daño, también se sostuvo porque a alguien le beneficiaba, que siguieras creyendo una versión más cómoda, más blanda, más manejable. Eso es lo que parte el corazón de una forma distinta, no solo por la mentira en sí, sino por descubrir que hubo cálculo en medio del afecto, y eso cuesta muchísimo digerir. La revelación importante aquí es que varias conductas que parecían torpeza, fueron estrategia emocional, pequeñas dosis de verdad mezcladas con omisiones, para que nunca pudieras señalar una falta completa sin parecer exagerado. Cuando entiendes eso, escenas antiguas cambian de color, aquel silencio después de una pregunta directa, aquella llamada rara a deshoras, aquella excusa con un hueco extraño, y hasta ese intento repentino de ternura que te confundió, cuando ya pensabas tomar distancia. No se trata de que todo fuera falso, y aquí está el giro duro. Hubo sentimiento en algunos momentos, hubo ganas reales de no perderte, pero convivieron con una falta de valentía enorme. Hay algo muy concreto que desmonta por dentro, que te traten con cariño mientras esconden media verdad, y quiero saber si también te duele más eso que una discusión abierta y clara. Aparece una persona del entorno, que llevaba tiempo intentando no quedar en medio, pero que ahora ya no puede sostener esa posición sin sentirse peor, y por eso deja caer una información, quizás sin darte el relato entero, pero sí lo suficiente para encender todas las alarmas. Esa intervención no será teatral, será torpe, incluso incómoda, y precisamente por eso va a sonar más real, porque no vendrá adornada, vendrá con esa mezcla de culpa y alivio que tienen las verdades tardías. Lo inesperado es que esta tercera persona no busca destruirte, de hecho arrastra su propio remordimiento por haber callado, y eso añade una capa muy humana a toda la situación. Lo que sale a la luz puede estar relacionado con dos tiempos superpuestos, un vínculo que no estaba tan terminado como te hicieron creer, una promesa que seguía viva en la sombra, o una decisión importante tomada, mientras pensabas que la relación caminaba en otra dirección. Aquí el corazón se aprieta, porque una parte de ti va a querer revisar todo para medir cuánto fue cierto, cuánto fue parche, y cuánto fue directamente una falta de respeto. Cuando una verdad tarda tanto, lo primero que uno busca es el día exacto en que empezó el engaño, y me da muchísima curiosidad saber si también haces ese recuento casi sin darte cuenta. Esa reacción es natural, pero no quiero que te pierdas en una autopsia infinita del pasado, porque aunque hace falta comprender, también hará falta soltar lo que ya no puede devolverte paz. Veo una microcontradicción muy fuerte, porque mientras más claro se vuelve el secreto, menos idealizas a esa persona, y sin embargo aparece un dolor más limpio, menos confuso, más digno, como quien por fin sabe de qué tiene que curarse. Eso es un paso enorme, aunque duela, porque el caos emocional desgasta más que la verdad, incluso cuando la verdad llega con cara de cuchillo.
También veo que no vas a explotar como algunos esperan, al contrario, tu reacción tendrá una serenidad que va a incomodar mucho más, porque hablarás desde un punto donde ya no mendigas explicaciones. Y esa postura tuya va a mover el tablero, porque quien creyó que podía dosificar la realidad, empieza a notar que te está perdiendo en serio. No descartes un intento de defensa torpe, de esos que mezclan disculpa con justificación, cariño con evasiva, o promesas de orden cuando el desorden ya ha hecho demasiado daño, porque quien ha escondido algo fuerte, rara vez llega limpio a la conversación final. Sin embargo, aquí aparece otra verdad poderosa. Esa persona no esperaba que tu intuición fuera tan firme, ni que tus silencios recientes fueran preparación y no debilidad. Hay veces en que uno deja de discutir no porque se rinda, sino porque ya está viendo demasiado claro, y si eso te ha pasado alguna vez, me encantará leerte, porque ese momento cambia por completo una relación. Lo más caliente de la historia no es solamente el descubrimiento, sino lo que desata después, porque pueden moverse amistades, acuerdos, rutinas, e incluso planes que parecían en marcha y ahora se frenan o cambian de manera brusca. Puede doler mirar ciertos sitios, ciertas canciones, ciertas costumbres compartidas, como cuando vas por una calle habitual y el cuerpo recuerda antes que la cabeza, pero eso no va a durarte para siempre. Además, algo que temías mucho, quedarte sin respuesta, no termina ocurriendo del todo, porque sí llega una confirmación suficiente, no perfecta, pero sí suficiente para dejar de llamarte loco por lo que sentías. Y con esa base, aunque la herida esté abierta, dejas de girar en círculos, empiezas a pisar terreno firme, y eso prepara el cambio más importante. Hay una energía de justicia emocional creciendo alrededor de ti, no como castigo de película, sino como regreso de la verdad a su sitio, porque las máscaras largas acaban pesando, y las personas terminan mostrando el coste de lo que hicieron. En tu caso, la recompensa todavía no se presenta envuelta en alegría plena, primero llega como lucidez, como limpieza, como una frontera nueva que ya no piensas negociar por miedo a perder a nadie. Y cuando uno recupera ese eje, incluso el corazón roto empieza a latir distinto, no más frío, sino más sabio, más selectivo, y curiosamente más fuerte de lo que parecía posible hace nada. Piscis, ahora se abre una salida real, y quiero que la sientas de verdad, porque no terminas esta experiencia más pequeño, terminas más afinado, más despierto, y con un radar emocional que va a evitarte repetir una historia parecida. Lo que se rompe no te deja vacío para siempre, te deja espacio, y ese espacio, aunque al principio asuste, pronto se llena de paz, de dignidad, y de una calma que habías olvidado. La recompensa clara aquí es que el secreto no consigue destruir tu capacidad de amar, solo destruye tu tolerancia a lo que te apaga, y esa diferencia cambia por completo el rumbo. Veo días próximos en los que notarás un alivio raro, casi silencioso, como cuando dejas de esperar un mensaje y el cuerpo descansa sin pedir permiso, o cuando por fin te duchas, te vistes, y de repente vuelves a reconocerte un poco. Ese alivio no significa que te dé igual, significa que tu sistema interno deja de pelear con la evidencia, y empieza a invertir fuerza en ti, en tus horarios, en tu descanso, en tus planes más simples. Cuando una decepción se asienta, a veces lo primero bonito es volver a dormir mejor, y me gustará saber si también notas esos cambios pequeños, que dicen mucho más de lo que parece. Hay oportunidades concretas naciendo al mismo tiempo que se cierra esta herida, una conversación sincera con alguien que sí sabe cuidar, una propuesta práctica que mejora tu economía o tu rutina, y un regreso a intereses que habías apartado, por estar demasiado pendiente de otro frente. No parece casualidad, parece reajuste, porque al dejar de sostener una tensión ajena, recuperas energía útil para construir cosas tuyas, y eso se va a notar antes de lo esperado. Incluso puede aparecer una persona nueva, o una presencia antigua bien distinta, con otra manera de estar, más clara, más serena, menos ambigua, y al principio te sorprenderá porque ya no te seduce el misterio vacío. Lo importante es que no corras por miedo a estar solo, ni cierres la puerta por miedo a repetir, porque ahora sí tienes herramientas para distinguir una emoción honesta de un juego torpe. Además, viene un momento muy bonito donde alguien te escucha sin ponerte a prueba, sin hacerte adivinar nada, y eso va a tocar una fibra que necesita descansar. También percibo una acción concreta que te conviene mucho: ordenar espacios, borrar conversaciones que solo te reabren, devolver o apartar objetos que te enganchan a una versión ya caducada de la historia,
y recuperar hábitos sencillos que te centren. No es un gesto simbólico sin más, es una forma de decirle a tu mente que el ciclo cambió, que ya no tiene que vigilar cada detalle buscando una explicación nueva. Hay personas que cierran etapas limpiando un cajón, otras cambiando la funda del móvil, y me hace ilusión saber cuál es tu pequeño ritual, cuando necesitas empezar de otra manera. Lo que parecía una derrota se convierte en un filtro valiosísimo, porque a partir de ahora te vas a fijar menos en las palabras bonitas, y más en la coherencia repetida, en quién aparece cuando toca, en quién no te obliga a traducir silencios imposibles. Esa nueva mirada no te vuelve desconfiado, te vuelve preciso, y eso en el amor, en la amistad, e incluso en el trabajo, te va a ahorrar disgustos muy caros. Hay una mejora de estabilidad que entra por ese camino, porque cuando dejas de gastar energía en sostener incertidumbre, eliges mejor, respondes mejor, y atraes situaciones mucho más limpias. Lo que viene no tiene que ser perfecto para hacerte bien, tiene que ser claro, y para ti esa claridad pronto va a sentirse, incluso más romántica que las promesas intensas. No te voy a pintar una alegría falsa de un día para otro, habrá momentos de bajón, alguna recaída mental, quizá una mañana tonta donde recuerdes lo bueno y por un segundo dudes, pero ya no volverás al punto de antes. Cada vez que aparezca esa nostalgia, también aparecerá la memoria completa, no solo lo bonito, y eso te ayudará a no venderte una versión recortada de lo vivido. Cuando el corazón empieza a curarse, a veces sorprende lo mucho que enseña una tarde tranquila sin sobresaltos, y si te nace, quiero leerte, porque esas victorias pequeñas merecen sitio. Veo además una especie de reconocimiento tardío, no necesariamente público ni dramático, pero sí suficiente para que sepas que no estabas equivocado, una admisión, una frase, un gesto, o una noticia, que termina confirmando lo que tu interior llevaba tiempo diciendo. Ese cierre no será la base de tu paz, pero sí pondrá una guinda importante, porque te permitirá dejar de cargar con la duda de si lo habías imaginado todo. Después de eso, el corazón empieza a latir más ligero, y vuelves a sentir ganas de reírte sin revisar el móvil, de hacer planes sin doble lectura, de entrar en un sitio sin tensión en el estómago. Ahí recuperas tu centro de verdad, no como pose, sino como una sensación física de alivio, de espacio, de futuro habitable, y eso vale muchísimo. Quiero que te quedes con algo muy claro, no perdiste por haber amado con honestidad, perdió quien no supo sostener una verdad a la altura de lo que le ofrecías, y esa diferencia marca destinos enteros. Vienes de una sacudida fuerte, pero también de una limpieza profunda, que te deja mejor posicionado para vínculos reales, para decisiones más tranquilas, y para una vida menos pendiente del sobresalto. Siento de corazón que lo que viene para ti tiene una calidad muy distinta, más limpia, más serena, y mucho más merecida, así que gracias por quedarte conmigo, y ojalá volvamos a encontrarnos en la próxima lectura.